continuación vamos a tener la siguiente charla del doctor Luis Alberto Pacheco. El doctor nos acompaña desde aquí, Ecuador. Muchas gracias, doc. El doctor es especialista en emergencias y desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es diplomado en gerencias en servicios de salud de la Universidad Nacional de Loja. Es nombrado doctor en Medicina General y Cirugía por la Universidad Nacional de Loja. Es médico tratante del Servicio de Emergencias del Hospital General Docente de Calderón. También igualmente del Hospital Metropolitano, Hospital de los Valles, San Francisco de Quito y del Hospital Un Canto a la Vida, Padre Carolo y, perdón, también del Hospital Carlos Andrade Marín. Igualmente, él es docente de la Cátedra de Soporte Vital Cardiopulmonar y Cardiovascular Avanzado del Instituto Superior Tecnológico de la Cruz Roja Ecuatoriana. El tema que el doctor nos va a acompañar el día de hoy es identificación en urgencias del paciente con riesgo de infección por bacterias multiresistentes. Muchas gracias, doctor Pacheco. Ok, primero agradecer a la organización, a todos ustedes, gracias por dar este tiempo y este espacio que es muy importante para compartir el conocimiento y sobre todo hablar un poco de lo que hacemos en urgencias, en emergencias actualmente y lo que estamos viviendo los países que la Sudamérica, con todos los invitados acá y compartir experiencias que parece que tenemos los mismos ambientes, las mismas características, ¿no? A ustedes. Hoy vamos a hablar del tema de la identificación de riesgo de infección multiresistente. En este aspecto, la característica que tenemos la mayor parte de las salas de emergencia, sobre todo a nivel de la índole de seguridad social o pública, es que nuestro paciente, como escuchábamos al panelista anterior, permanece gran parte del tiempo con nosotros en la sala de urgencia e inclusive termina recibiendo el tratamiento completo, muchas veces de la patología por la cual acude a la emergencia, tomando en cuenta que la mayor parte de la patología o la visita a la sala de urgencia se puede resolver con nosotros. Esa es una parte muy importante. Y sin embargo, habíamos visto que el tema de hoy vamos a hablar acerca de situaciones nuevas o novedades que podemos encontrar dentro de la sala de urgencias, y una de esas es el enfrentarnos hacia estas bacterias que son las resistentes o las que están tomando mayor connotación y van a continuarlo siendo durante todo el transcurso de la vida de un paciente y que acae o lleva sobre la mortalidad. Entonces, bueno, mi nombre es Luis Alberto Pacheco, soy especialista en medicina de emergencias y desastres. Aquí había puesto yo una foto porque hay un antes y hay un después en relación a lo que es la etapa COVID, ¿no? No sé si algún día vayamos a hablar sobre pre-COVID y post-COVID, pero estamos viviendo una realidad completamente diferente de lo que fue el COVID. Y claro, hasta en vestirnos cambiamos mucho, ¿no? Dejamos el saco y la corbata para empezar a utilizar situaciones de vestimenta especial e inclusive nos volvimos una especie de héroes para la sociedad que fuimos hablando y fuimos solucionando. Así que esto es un poco interesante para conocer y no podemos dejar de lado la discusión o COVID aún, porque lo seguimos viviendo dentro de la pandemia y todo lo que ha ido marcando dentro de las salas de emergencia del país y del mundo. Yo había iniciado esto tomando en consideración el impacto de lo que ocasionó este COVID-19 o la COVID-19 sobre los departamentos de emergencia. Y es muy importante analizar dos situaciones, ¿ok? Tuvimos o nos volvimos centros de manejo de la pandemia, obligados o no, teníamos que recibir, tuvimos el frente que llamábamos, éramos la primera línea con el tema de la emergencia, y no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, en todos los compañeros y todas las vivencias que fueron pasando, pero esto también determinaba ciertas realidades. Por ejemplo, empezamos a ver durante cerca de ya casi 2 años patología netamente respiratoria,
pero habían otras connotaciones o se vivían realidades similares, ¿no? Seguíamos manteniendo al paciente infartado, seguíamos manejando al paciente escéptico, seguíamos manejando el abdomen agudo y seguíamos manejando el trauma. Entonces se vivieron ciertas realidades y claro, existen ya estudios que hacen notar que básicamente las visitas a emergencia disminuyeron o fueron completamente diferentes a las que nosotros teníamos antes, porque el usuario por lo general acude a emergencias no solo por tener alguna patología, sino a veces hasta por un consejo. Entonces, esto se vivió de menos en cuanto a lo que fue la epidemiología, pero fuimos cambiando la realidad de los servicios. Y la cosa que es importante hablar de este impacto de la etapa COVID, que es muy, muy necesario dejarlo en cada exposición y en cada comentario de nosotros que tenemos la oportunidad de estar en el panel, es que cambiamos infraestructuras, es decir, movimos estructuras, mejoramos o empeoramos en algunos casos las salas de emergencia, se crearon laboratorios, se trabajó sobre otra base de patología y eso es muy importante conocerlo. Entonces, no todo fue malo, obviamente, pero sí tuvimos que hacer algunas cosas de nuevo para poder mejorar o llevar la etapa COVID. También existe un cambio de las visitas durante el estado de emergencia, ¿no? La mayor parte de las visitas fueron más de tipo respiratorias y disminuimos someramente a lo que estábamos acostumbrados nosotros a ver. Pero yo hablaba de la etapa pre-COVID y de la etapa COVID o post-COVID, digámoslo, que estamos viviendo en esa transición, porque nuevamente hemos visto nuestras salas de emergencia retomar el normal afluente de pacientes y de hecho estamos otra vez en un nivel de colapso ya con las patologías normales y dentro de esos todo el tema infeccioso que es lo que atañe a esta discusión, a esta conversación. Por lo tanto, en el año 2019 nosotros teníamos o manejábamos el tema de la sepsis o los procesos infecciosos en urgencia desde varios puntos, desde varias aristas, y en Ecuador nosotros tenemos la costumbre, digámoslo así, que eso hay que hablarlo públicamente, no tenemos un nivel de investigación tan alto para poder formar nuestros propios protocolos y de hecho hacemos mucho el tema de la propuesta de integración en lo que es la red del servicio de salud, pero sin embargo nos falta mucho establecer consensos en los cuales no exista separación de ningún tipo de sala de emergencia, pero como digo yo, existe una diferencia clara entre lo que es la salud privada versus la salud pública y tal vez esto no haga que las realidades sean similares, pero sin embargo debemos apoyarnos en algún tipo de consenso que digo yo no lo tenemos claro desde la sala de emergencia. Entonces, existen publicaciones como estos consensos dados por la Sociedad Española de Medicina de Emergencia, en donde habían ciertos puntos claves y controversias sobre la sepsis en los servicios de urgencia, y ya se hablan de propuestas de mejora para todo este vínculo entre lo que era la sepsis y la emergencia. Como lo decía el panelista anterior, nosotros manejamos de primera instancia, eso no es de discusión. El emergenciólogo se encarga del manejo de la sepsis de entrada hasta que este paciente pueda ir a quirófano o pueda ir a una sala de terapia intensiva a continuar ese tratamiento. Entonces, dentro de este consenso, en el año 2019, había una especie de decálogo que básicamente lo manejamos todos y conocemos el asunto de que para hablar de sepsis o para hablar de infecciones dentro de los departamentos o las salas de emergencia o urgencia, es clarísimo que lo primero que debemos conocer es la epidemiología y la relevancia que existe en cada una de las salas. Nunca va a ser igual un hospital de tercer nivel, como lo decimos en nuestro país, versus uno de primer nivel o un hospital básico o algún centro de salud. Entonces, la epidemiología tiene mucha relevancia
Y hay que insistir que no podemos hablar, como se decía, bajo una receta única en el manejo de la sepsis o de la infección, porque no existe algo así, ¿no? O sea, el juicio clínico siempre va a primar sobre el manejo de cualquier paciente en emergencia y mucho más cuando hablamos de infecciones y de sepsis en las salas. La definición de sepsis, que ya no vamos a hablar de aquello, que nos sirve para establecer pronósticos, la identificación del paciente con sepsis a través de lo que son las diferentes escalas, los diferentes marcadores, que ya lo conocemos y vamos a hablarlo brevemente, pero ese, insisto, no es el motivo de nuestra charla el día de hoy. La identificación del paciente con sepsis, las complementarias, claramente de que las salas de público y también a nivel privado en esta pandemia que tenemos que hablar a distintas funciones o a distintos niveles de recursos. También vamos a para poder discutir acerca de lo que es el reconocer cuando un paciente está séptico. Y obviamente hablábamos del tema ya conocido, del tema de la fluidoterapia. Aquí recordemos que estamos hablando del año 2019, la famosa etapa pre-COVID, y estoy completamente de acuerdo con el panelista anterior en cambiar esa idea de los líquidos a chorro, a presión, a todo paciente séptico sin diferenciar quién lo necesita o quién va a responder. Quedamos de acuerdo en el tema del antibiótico. Y obviamente el papel del triaje es fundamental dentro de lo que es el manejo inicial de los pacientes con infección. Y decía yo, los protocolos, eso es muy, muy importante, llegar a consensos y eso nos falta mucho, eso le debemos mucho a la sala de emergencia, a la especialidad de emergenciólogos y debemos trabajar muchísimo, muchísimo sobre lo que es la relevancia de realizar un consenso. No podemos manejarnos cada uno por donde creemos que está mejor. La sala de emergencia ha demostrado y lo seguirá demostrando que es un equipo. No hay genialidades, no hay uno solo. Acá es todo el equipo, es multidisciplinario y estas herramientas de establecernos en protocolos son muy, muy importantes. Y luego va el tema de los códigos, ¿no? El tema de poder establecer la parte del manejo de la sepsis que se hace y se maneja dentro de las salas de urgencia para poder tratar a las infecciones. Pero recordemos que nosotros tenemos que descubrir o tratar de aproximarnos en esta charla a lo que es el buscar qué es la multiresistencia y cómo identificar a aquello. Entonces, no me voy a detener mucho en el tema de que ustedes conocen la relación epidemiológica que es básicamente parecida a todo nivel en el mundo y que en Sudamérica, en Latinoamérica y en Ecuador no se queda atrás en cuanto a lo que es las infecciones respiratorias y el resto de complicaciones que van sucediendo. Pero dentro de esto, con el COVID, vimos que la parte respiratoria pues marcó un hito a nivel de todo lo que es la medicina de emergencia y lo que es la medicina en general. Entonces no me voy a detener en esto. El tema de la sepsis no es tampoco motivo de discusión ahora en la charla, pero claro, ustedes conocen que existen parámetros de respuesta inflamatoria, el tema de los parámetros inflamatorios, parámetros hemodinámicos, disfunción orgánica y la disfunción tisular, que hablábamos ya del tema del lactato como un marcador de pronóstico y todo lo que hemos hablado en cuanto a sepsis, que insisto, lo estamos manejando ya de una manera adecuada y no es el motivo de nuestra charla. Ahora, los antibióticos tampoco voy a hablar en esta charla porque mi compañera que va luego, Sofía, se va a encargar de hablar de qué vamos a hacer con los antibióticos, cómo los vamos a manejar y obviamente tenemos clarísimo nosotros que el inicio dentro del manejo inicial de un paciente con infección debe ser manejado con antibiótico sin esperar retraso. Hablaríamos de eso en la siguiente charla. Entonces,
Esto pasó, decía yo, hablaba en la etapa del pre-COVID, ¿no? Acuérdense ustedes de lo que hablábamos de esto, pero sin embargo se hizo un consenso en la parte post-COVID o en la parte COVID, digámoslo así, porque aún no terminamos la pandemia, que habla en cambio ya del case, ¿qué pasó con los servicios de urgencia en cuanto a lo que es el COVID? Y tampoco tenemos que detenernos en esto porque las charlas están claramente establecidas, pero dentro de lo que fue el manejo de los pacientes con infección, no puedo saltar el aclarar de que nosotros nos volvimos hospitales COVID absolutamente todos en todas las partes del mundo. Donde había una sala de urgencias, de emergencia, pues se tenía que atender a un paciente COVID y colapsó el sistema sanitario a nivel mundial. Entonces, acá pues se habla ya en este consenso de lo que son los criterios para el diagnóstico del COVID, un poco de historia, pero bueno, eso es lo interesante de lo que tiene que ver con las salas de urgencia en esta etapa del COVID-19. Acá también el decálogo de lo que hablábamos de sepsis, acá también fue lo mismo, no identificar, y creo que vamos a vivir con esto de saber identificar al paciente con COVID y saber cuándo tenemos que manejar el aislamiento respiratorio o el aislamiento y el aislamiento de contacto, dependiendo de la identificación microbiológicos que actual y ha tenido mucha relevancia en el transcurso o en el devenir de el cambio al manejo del paciente. Y ahora nos queda la sospecha. Antes hablábamos, hace unos 10 años, me recuerdo cuando empezábamos el posgrado y veníamos con la etapa de influenza, incluíamos a la influenza dentro de todos los protocolos, ahora se sigue incluyéndola, pero también está el COVID ante toda la sospecha clínica de un paciente respiratorio, mucho más aún viviendo en pandemia. Y obviamente establecer el protocolo. Ahora, existe algo muy importante dentro de lo que es el manejo del paciente de emergencia. Nosotros tenemos características a nivel nacional, a nivel local, y creo que compartimos la misma realidad con países vecinos en cuanto a lo que es el manejo del paciente adulto mayor, del paciente geriátrico. Es indudable que en toda sala de urgencia, de emergencia, va a existir un paciente viejo que llega por descompensación de sus patologías de base, y dentro de todo aquello nosotros empezamos a buscar siempre a la infección como una de las características principales de la descompensación de su economía, que ya por la edad es característica diferente de manejo. Sabíamos claramente dentro de lo que es el manejo de las infecciones en los pacientes adultos que empezamos a buscar procesos respiratorios, buscamos en úlceras en piel o en tejidos blandos, buscamos la parte urinaria, buscamos la parte neurológica, y existe también por la característica clínica que tiene el paciente geriátrico, el paciente puede tener, como lo citamos acá, enfermedades diferentes que son a las conocidas que cité hace un momento, como por ejemplo, u ocultas, que debemos buscarlas, como la endocarditis, infecciones musculoesqueléticas que incluyen artritis sépticas. Acordémonos que los adultos mayores tienen prótesis articulares y estas pueden estar siendo foco de infección, no nos olvidemos de aquello. Y también esto que es muy importante, que ya vamos a entrar en materia, que es la exposición repetida a los antimicrobianos. Todos los abuelitos, todos los adultos mayores vienen o de cuidado directo por su familia o por cuidadores, o de establecimientos geriátricos, o vienen derivados de otros hospitales ya con exposición a esquemas antibióticos o antimicrobianos, que esto van a predisponer, ya lo vamos a conversar, decía yo, a una infección muchas de las veces devastadora, recurrentes. Había puesto yo como ejemplo acá, tomando el artículo en relación al Clostridium difficile,
y que aumenta potencialmente la colonización y futuras infecciones por organismos multiresistentes. Entonces, siempre tomar en consideración el tema del paciente adulto mayor y que aparte tienen muchos más días de estancia, cama y días de... y va cambiando de servicios, ¿no? Muchas de las veces lo ingresamos a una sala general o termina en una sala de terapia intensiva pasando por quirófano que puede causar varias variaciones, valiéndome de la redundancia, en el tema de los antimicrobianos. Ok, entonces a nivel mundial el tema de las infecciones resistentes antimicrobianos pues es alarmante, ¿no? Los antimicrobianos matan al menos a 700,000 personas cada año y tenemos claro que los pacientes, permítanme un poco, el artículo me salté acá, perfecto, el tema de la transferencia horizontal de los genes de resistencia en cuanto a los ambientes clínicos es muy interesante ya para hablar de descubrir lo que es un gen multiresistente, porque esta es la novedad que tenemos en esta exposición. No todo paciente, decíamos ya, y vuelvo a insistir, tiene la receta y la fórmula mágica. Si bien es cierto que insistimos en los procesos, en los protocolos, pero el juicio clínico y la relevancia del manejo antibiótico siempre va a tener una controversia muy, muy interesante por justamente este asunto. Nosotros nos enfrentamos contra cosas que no podemos ver. Nosotros luchamos contra organismos que sabemos que están en el medio ambiente, conocemos que están participando en la formación de esta sepsis o colaboran para llevar a la mortalidad. Pero tenemos que tener clarísimo que los antibióticos tienen esta resistencia genética hacia lo que son los antibióticos y existe una transferencia horizontal, que es en lo que luchamos los médicos. Y nos va a quedar claros ciertos conceptos que voy a necesitar que ahora se queden grabados para poder entender por qué la transferencia de los antibióticos es con lo que vamos luchando y de ahí que nuestros departamentos de epidemiología, de infectología, insistan mucho, por ejemplo, en el lavado de manos o insistan mucho en el tema del aislamiento, que muchas de las veces hablo por experiencia y hablamos por la realidad de lo que vivimos. Para el médico de emergencia se vuelve bastante difícil de manejar o de entender, porque si bien es cierto, tratamos de aislar en todo el hospital, pero la emergencia sigue completamente colapsada con los mismos pacientes uno a uno, inclusive abrimos espacios mucho mayores para poderles dar aceptación, porque la emergencia no puede cerrar. Pero hay una importancia muy, muy, muy interesante en lo que es la transferencia de la resistencia hacia el antibiótico con estos de los genes. Las bacterias tienen esta característica. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel mundial? Las infecciones a nivel mundial existe una resistencia microbiana que va a matar a estas personas y dentro de 30 años, ¿sí? En 30 años al futuro, se prevé que las infecciones resistentes, o sea, por estas bacterias multiresistentes, puedan matar a 10 millones de personas por año, superando inclusive a la muerte por cáncer. Y se cree que la mayoría de las infecciones, esto es increíble, o sea, cuando uno estudia, cuando uno prepara esto, es importantísimo que quede claro este asunto, que la mayor parte de las infecciones resistentes a los antibióticos ocurren en los hospitales. Entonces, hay ahí que los médicos no tenemos la intención de que nuestro paciente se quede mucho tiempo con nosotros, pero contrario a lo que se creerá en el argot comunitario o en la parte general, los hospitales no son sitios buenos para poder mantener a los pacientes debido a que la mayor parte de estas resistencias, de estas bacterias multiresistentes, pues están en los hospitales. Entonces ya llegar a un hospital es un riesgo inminente. Perfecto, entonces aquí se establece ya en el año 2017 la Organización Mundial de la Salud anota ya ciertos patógenos que tienen
alteración natural, digámoslo así. Ellos ya genéticamente están predispuestos para formar genes, valiéndome de esta parte genómica, de resistencia bacteriana y que ellos pueden transferir, ¿sí? Transferir horizontalmente esta resistencia hacia las otras bacterias, hacia los otros pacientes, pero que in vitro, ¿sí? Esto tiene que quedar muy claro, que in vitro ha sido muy fácil encontrar esta transferencia, pero ya cuando estamos en la sala de cuidados intensivos, manejando al paciente infectado, esta parte de la transferencia horizontal se nos vuelve muy difícil controlarla. Y es por eso que la herramienta que tenemos para seguir manejando al paciente con estas bacterias patógenas multiresistentes siguen siendo los antibióticos, y cada vez vamos dando mucho más antibiótico de amplio espectro o de diferente espectro que lo conocemos nosotros, y que en realidad no es tan buen negocio manejarnos a este nivel, pero aún no logramos cortar esa transferencia horizontal, a no ser que lo hayamos conseguido como en el in vitro. Aquí me hace acuerdo mucho del tema, por ejemplo, de la ivermectina, en cuanto a lo que decía que cortaba la transmisión del famoso SARS-CoV-2, pero eso era in vitro y nunca se logró llevar a la práctica clínica. Entonces, básicamente, el ejemplo entra acá como una concordancia entre lo que existe con bacterias. Entonces, decía yo que de esta Organización Mundial de la Salud tenemos bacterias que ya tienen una competencia natural, como ustedes se pueden dar cuenta, a excepción del Enterococcus faecium, en cuanto a lo que es para poder causar daño a nivel del cuerpo humano o volverse una resistencia bacteriana. Entre esas conocemos muy bien a las Cinetobacter, las Pseudomonas, las enterobacterias, la E. coli, la Klebsiella, y pasando por los Streptococos y el Haemophilus influenzae. Perfecto, entonces hasta aquí la parte en la cual ustedes me dirán, bueno, empezamos muy bien, conversamos ahora que existen estas bacterias, hablamos de los pacientes que están con mayor predisposición, que serían los pacientes viejos, los pacientes geriátricos que se van a quedar mucho más tiempo hospitalizados y que van a tener mayor cantidad de días de estancia cama en los servicios de urgencia y en los servicios de terapia intensiva o de hospitalización. Pero ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que atañe? ¿Qué es lo que queremos dejar clara en la exposición? Que nosotros en emergencia tenemos que dar la respuesta inicial. Somos nosotros los que tenemos que identificar y determinar y poder hablar de todo este asunto, de la multiresistencia, o de conocer cómo genéticamente la bacteria se predispone a poder resistir al antibiótico. Entonces, ya se ha estudiado mucho, sobre todo dos situaciones fundamentales, y que en eso nosotros basamos ahora el manejo clínico de estas instancias para poder determinar la multiresistencia, que es que nosotros sabemos que ya existe dentro de los mismos hospitales fuentes de reservorios, es decir, en el ambiente tenemos reservorios para lo que es bacterias resistentes a los carbapenémicos, que causan estas infecciones intrahospitalarias a base de bacterias multiresistentes. Entonces acá se habla ya mucho de que inclusive dentro de lo que son las reservas de agua, es decir, las tuberías, encontrábamos nosotros crecimiento de bacterias que eran resistentes a los carbapenémicos. ¿Qué sucede con esto? Sabíamos nosotros que la bacteria resistente a nivel de lo que es los reservorios de agua tenían que llegar hacia el paciente. Entonces ahí es donde se insiste mucho en el lavado de manos, pero sin embargo se podía identificar que a nivel de los reservorios, en donde podías estabilizarle a la bacteria, tú sí encontrabas la transferencia horizontal de estos genes de resistencia a los antibióticos, pero no era el mismo comportamiento de la bacteria aislada del paciente. Entonces, obviamente, teníamos que trabajar sobre los reservorios, sobre el medio que transportaba a esta bacteria,
y teníamos que seguirle tratando o tenemos que seguirle tratando al paciente con estas bacterias, pero no era lo mismo terminar con la resistencia, con el reservorio, que terminar con el paciente, con la bacteria que está sobre el paciente. Entonces, este es el tema que todavía se sigue discutiendo y que todavía necesitamos trabajar muchísimo más en cuanto a saber cortar in vivo esta transferencia genética horizontal de las bacterias multiresistentes. Otra parte que es importantísima era el tema que se escuchaba en las tuberías, en las plomerías, en los espacios vacíos en donde se podía llevar el reservorio de estas bacterias que conferían o que daban la resistencia a los carbapenémicos, y también está someramente estudiado. Entonces, acá con este gráfico podemos darnos cuenta que todo lo que está con negro son es el paciente, y cómo se cruza directamente sobre cada uno de los ambientes de los modos de transmisión, digamos así, de transmisibilidad de lo que son estas bacterias multiresistentes. E insisto, hablamos muchísimo de lo que es el lavado de manos para poder terminar con la transmisión. Y claro, hemos avanzado también hacia lo que son las desinfecciones. Cada vez que desalojamos un área de terapia intensiva, quirófano, con el tema del peróxido de oxígeno, para poder mejorar todo aquello. Pero sin embargo, yo vuelvo a dejar acá un interrogante grande, ¿no? Hemos trabajado mucho, pero las salas de emergencia no pueden desocuparse, sino de lo contrario, cada feriado no trabajaríamos el área de emergencia de un hospital para desinfectarlo y para poder evitar toda esta transmisión. Entonces, sigue siendo ese reto el tema de que dentro del mismo hospital, para poderle subir o para poder manejar o transferir a un paciente del área de emergencia cuando está muchos días en la sala hacia una sala general o hacia el quirófano, dependiendo o mucho más a terapia intensiva, se nos pide una serie de requisitos programados para poder descartar que no existan colonizaciones o contaminaciones dentro de las salas de urgencia. Eso es gravísimo, es una cosa que nosotros como servicios de emergencia tendremos que comentarlo, proponerlo. Tratamos en algo de hacer las famosas salas de observaciones en las cuales se dividen, pero vuelvo al inicio de la exposición. En el tiempo COVID, eso nos dimos cuenta que no es así. O sea, la emergencia tiene que ser la unidad ejecutora de soluciones en un hospital, y no podemos tener espacios para poder aislar a pacientes en los cuales vemos bacterias multiresistentes. Entonces, otra parte que es importantísima para que nos vayamos hablando o vayamos ya entendiendo qué es lo que hacemos para esto de las bacterias multiresistentes, es que también está muy estudiado que esta transferencia de los genes resistentes entre cada una de las bacterias que están expuestas a antibióticos y que se vuelven resistentes a los mismos, pues está dentro del tracto gastrointestinal, ¿sí? Como explicación para aquellos que no conocían por qué pedimos el tema del famoso hisopado rectal en los pacientes que están con riesgo de bacterias multiresistentes. Esto sucede porque cuando uno estudia, cuando empezamos a leer acerca de los genes que resisten a los antibióticos, sabemos que dentro de la flora gastrointestinal, es decir, del tracto gastrointestinal, pues ocurren unas cosas que nos asustan un poco en realidad. Y es así que la microflora intestinal es una fuente potencial de patógenos que son resistentes a los antibióticos, y el tracto gastrointestinal humano es uno de los reservorios de una enorme diversidad y densidad de especies, así como un reservorio de cientos o miles de genes que están conocidos para la resistencia a los antibióticos. ¿Qué es lo que decía yo acá cuando buscaba esta información? Si bien es cierto, estamos trabajando contra lo que es el uso indiscriminado de antibióticos en, por ejemplo, acuacultura, agricultura,
porque decíamos que son fuentes exógenas para poder adquirir estos famosos genes de resistencia antibiótica, pero decíamos también que vamos a hacer nosotros los humanos. Asimismo, como controlamos las fuentes exógenas del uso indiscriminado en agricultura, en acuacultura, en agricultura, pues también tendríamos que ver qué es lo que está pasando con los seres humanos, porque nos volvemos nosotros fuentes de transmisión de estas bacterias que genéticamente ya tienen la disposición o la predisposición para ser resistentes a tal o cual exposición, primero debido al uso indiscriminado de antibióticos, que es muy, muy conocido en nuestro Ecuador, que tú vas tal cual como fuera el supermercado y puedes encontrar cualquier cosa dentro de eso, es el antibiótico. Y yo le llamo acá la reflexión a todos ustedes que han estado en una sala de emergencia, al igual que lo he hecho yo. ¿Qué paciente no le ha pedido a usted por un resfriado común un antibiótico? Eso es típico, ¿no? Y capaz hasta usted es mal médico si no prescribe el famoso antibiótico o la famosa frase del paciente, y no me va a inyectar algo. Entonces es un tema que hay que manejarlo muy técnicamente. Ahora, conociendo que existe este tema de la transmisión horizontal de estos marcadores genéticos de alteración molecular, digámoslo así, como los famosos, decíamos, profagocitos hacia los que ya son los fagocitos, pero que están ya genéticamente predispuestos a esa resistencia. ¿Nosotros qué vamos a hacer? No, sabemos que no podemos a todo aquello. Entonces, sabemos ya que los pacientes adultos mayores, pacientes que vienen transferidos de otras casas de salud o pacientes que tendríamos que necesariamente esperar en salas de emergencia o en salas de cuidado de salud que no sean las que tú recibes, pues deben venir con estos famosos resultados de hisopados rectales para conocer si no tenemos genes resistentes o bacterias resistentes o multiresistentes, que es lo que estamos hablando. Entonces, ya en la práctica diaria nosotros sabemos que tenemos ciertos marcadores inflamatorios para poder ver el tema del paciente que estuviese con una infección bacteriana. Y sabemos, por ejemplo, nosotros acá mucho hemos hablado y lo manejamos a diario, se insiste mucho en que la cantidad de recursos que tenemos dentro de lo que es las salas de emergencia de Ecuador no es la adecuada o la óptima y trabajamos sobre lo que tenemos. Entonces, todos nosotros conocemos lo que es la procalcitonina, la proteína C reactiva, como marcadores, inclusive un poco de la interleucina 6, pero claro, manejamos mucho más la procalcitonina, perdón, y la proteína C reactiva. Entonces es por eso que he puesto esta diferenciación en cuanto a lo que es la concentración en el plasma para ser hallada como un biomarcador y las horas de acuerdo a cómo transcurre desde que existe un proceso de inflamación. Ahora, toda leucocitosis termina siendo motivo de inicio de antibiótico o termina siendo motivo de una infección bacteriana, pues no es así. Existen diferencias, acuérdense ustedes de la famosa tabla 2x2 que manejamos para el tema de manejo de sensibilidad y especificidad en cuanto a lo que es el valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de una prueba. Entonces acá hacemos la comparación ya realizada, la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de una infección bacteriana frente a una respuesta inflamatoria no infecciosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Nos damos cuenta que el PCR tiene una especificidad no tan buena, una especificidad baja, versus a lo que es la PCT, que eso ya lo conocemos. Decía yo que no es motivo de la discusión en esta charla, pero vale la pena aclarar y dejar los puntos muy claros acerca de que el PCT sigue siendo la mayor especificidad para poder buscar a un paciente con respuesta inflamatoria y que tenga una infección bacteriana, y no así el PCR. Nos ayuda mucho como sensibilidad, ¿sí? Prácticamente están casi a la misma altura, pero no son específicas. Y el diagnóstico de una infección bacteriana frente a una infección viral
vemos igual que aquí el PCR sí tiene una connotación clínica bastante interesante porque se vuelve más específica, casi al mismo nivel de la procalcitonina. Acordémonos que aquí hablábamos de que en todo protocolo, el protocolo es una especie como de papel o de lineamiento muerto. Usted tiene que aplicar el, el juicio clínico para poder diferenciar si está frente a una infección respiratoria, una infección urinaria, una infección del sistema nervioso central, etc. Ok, y nada más como un tema interesante para que ustedes vean de que a partir de la procalcitonina nosotros podemos decidir si realmente vamos a iniciar el antibiótico ya en las salas de urgencia, ok, para evitar el tema del choque séptico y de la mayor mortalidad en cuanto a lo que son los pacientes que tienen infecciones. Y claro, hay algo muy importante que anotar, que son los hemocultivos y el manejo guiado luego después de la terapia empírica, ya basándonos en lo que son los hemocultivos como factor específico de seguimiento para tanto desescalarse o aumentar el proceso de manejo clínico. Entonces la PCT nos sirve como un marcador para ir viendo la progresión en cuanto a mejoría o retroceso de los pacientes infectados. Básicamente eso es lo que quería traerles a ustedes a colación y por supuesto esta es la parte, ¿no? Si pudiéramos nosotros con una simple medición o un solo cálculo controlar y encontrar estas bacterias multiresistentes y mucho más poderlas eliminar, pues fuera muy fácil, ¿no? Si tuviéramos algo así como nosotros, un posturno es fácilmente identificable. La bacteria multiresistente necesita de un trabajo multifactorial. Eso, muchas gracias. No sé si hay alguna inquietud por parte del moderador. Claro, Doc. Ahorita no sé por qué no puedo prender el video, pero listo. Le hago unas preguntas, por favor. Doc, ¿cómo usted considera que ha afectado la pandemia en el desarrollo de las bacterias multiresistentes, incluyendo el hecho de que en algún punto se incluye antibiótico terapia dentro del esquema del manejo de paciente COVID? ¿Cómo cree que esto nos ha afectado hoy en día? O sea, eso fue una locura y realmente es lo que estamos hablando ahora y quiero que quede sumamente claro que para nosotros fue una situación alarmante. Mucho más el emergenciólogo que estuvo a la par, ¿no? Que estuvo a la par, y yo no puedo decir lo contrario que lo que han dicho el mundo entero, lo que han dicho las sociedades de infectología. Por Dios, manejemos la parte genética del virus para poderlo hacer. Claro, para nosotros va a faltar mucho todavía. Siempre, igual que en esto de las bacterias, ver la transmisión horizontal sería el sueño de nosotros, es decir, llegarla, aislarla y matarla sería lo mejor, pero eso es muy difícil in vivo, ¿no? Aunque in vitro ya se lo hace, y mucho más con el virus, con el famoso SARS-CoV-2, que también tenía su patrón de manejo genético, pero fue salvaje, perdónenme que utilice el término, pacientes que venían utilizando quinolonas respiratorias, penicilinas respiratorias, o sea, ceftriaxona, está hablando de cefalosporinas, y después fue el tema del corticoide, que fue otra cosa completamente mal llevada, y es por eso que hablaba yo al inicio del tema del consenso de formar nosotros comunidades de emergencia, ¿sí? Dentro de la sociedad médica, estos consensos para, por Dios, toda infección respiratoria no debe ser tratada. El mismo SARS-CoV-2, pese a la gran mortalidad que tiene, no debe ser tratado con antibiótico. Son características muy importantes como los hemocultivos, técnico del PCT, PCR. Obviamente en COVID hablábamos mucho de la ferritina, del dímero D, de la deshidrogenasa láctica, pero eso está bajo otro concepto, ¿no? Claro, Doc, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que evidenciar las consecuencias de largo plazo de cada uno de los tratamientos que se establecieron en los diferentes Estamos hablando pacientes. de años, ¿no? Años que nos van a Exacto. traer muertes más que el cáncer, ojo, más que el cáncer. Sí.
Y otra pregunta que también tenemos, Doc, sería, perdón, eh, actualmente se puede recomendar el uso del índice neutrófilo linfocítico, linfocito neutrófilo linfocito como predictor de infección en un ambiente hospitalario de bajos recursos ante ausencia de biomarcadores. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Esa es la parte que yo no había querido. Acuérdense ustedes que no estamos manejando sepsis. El tema interesante de esta charla es el no manejo de sepsis, ¿no? Pero sin embargo, ustedes saben que el tema de, por ejemplo, en los consensos, donde nosotros manejamos los consensos, este es un llamado, en el tema de acá de los consensos, decíamos nosotros, por ejemplo, aquí hablábamos mucho de la identificación de todos los marcadores microbiológicos, de los marcadores de mortalidad en gravedad, y veíamos nosotros que esto del tema de los índices, tanto de neutrófilo, linfocito, neutrófilo o de la mayor cantidad de linfocitos, todo de validez. Podemos utilizar, tenemos que utilizar ahora para podernos aproximar al tener, es decir, cuando va a tener mal pronóstico o pronóstico en sí del paciente. Se puede utilizar, acuérdense, también se puede tener en un laboratorio versus a la interleucina 6, de la cual hablamos mucho, y lo mismo pasó con el tema del uso de la dexametasona como un buen antiinflamatorio, y también se hablaba mucho de o el remdesivir, que hasta ahora lo tenemos sobre la mesa, ¿no? Entonces, se pueden utilizar todos los marcadores. Recuerden ustedes que la identificación y ahora sí la prevención de las bacterias multiresistentes. Listo. Muchas gracias, doctor Pacheco, por su presentación. Bastante completa y esperemos que esto nos quede como señal de lo que hay que evitar a futuro y a futuro en los diferentes tratamientos de nuestros pacientes.